Bueno, siendo las 20:02, voy a dar comienzo a este nuevo webinar del Comité de Cardiología del Ejercicio y Rehabilitación Cardíaca. Vamos a hablar con el tema Fortaleciendo el Corazón, sinergia entre médicos, enfermeros, profesores de educación física y kinesiólogos. Como ustedes saben, la rehabilitación cardiovascular es una práctica cardiológica terapéutica que tiene por objeto llevar a los pacientes cardiovasculares al mejor estado posible en su condición física, psíquica, social y vocacional. Por lo tanto, es una práctica interdisciplinaria e intradisciplinaria, en donde se nutre también de otras especialidades, y es en este momento donde vamos a escuchar. Vamos a compartir con un licenciado en enfermería, Maximiliano Olmedo, la licenciada en nutrición, Cintia Mendoza, Cintia de Antonio, perdón, de Mendoza, de la ciudad de Mendoza, la licenciada Marcela Bertola, profesora de educación física, y la doctora Natalia Salcedo de Paraná, Entre Ríos. Así que y también estamos con dos panelistas. Bueno, ahora veo una sola, veo a la doctora Caminos, allá de Santa Fe, que va a participar también cuando terminen haciendo las preguntas. Y tenemos también, que capaz que está, pero no lo tengo en la cámara, al licenciado Drago, licenciado en enfermería, también de Corrientes. Eh, para dar comienzo y no perder tiempo, vamos a empezar con el licenciado Maximiliano Olmedo de la ciudad de Corrientes, que él es especialista en enfermería del área cardiológica, es ex docente universitario de la licenciatura en enfermería de la UNE y es miembro del staff en el Instituto de Cardiología de Corrientes, Juana Francisca Cabral, que dirige el Centro de Vida, que dirige nuestro amigo Alejandro Amarilla. Así que, Maximiliano, todo tuyo. Adelante. Vamos a mutear todos los micrófonos y ahí estás vos. Perfecto. Adelante, Maximiliano. Bueno, muchas Bien. gracias, doctor. Buenas tardes. Eh, la verdad que un placer poder compartir este espacio con la Federación Argentina de Cardiología y desde mi lugar, desde la enfermería. Así que, bueno, voy a dar paso a mi parte en este webinar. Voy a ir compartiendo pantalla. Bueno, eh, en este webinar me corresponde iniciarlo y hablar un poco de lo que, a modo introductorio, lo que es la rehabilitación cardiovascular. La rehabilitación cardiovascular es la estrategia integral y multidisciplinar que tiene como objetivo brindar a las personas con enfermedades cardiovasculares una condición física y mental óptima, no solo mediante el entrenamiento con ejercicio físico o asesoramiento para la actividad física, sino también brindando educación en la salud, asesoramiento nutricional, consejo laboral y psicosocial que les permita conocer y controlar los factores de riesgo cardiovascular, modificando de esta manera su estilo de vida y una pronta inserción en la sociedad y en su entorno laboral. Mucho más complejo de lo que por ahí solemos escuchar. Las bases de esta rehabilitación cardiovascular van a ser la actividad física programada, un control riguroso de los factores de riesgo cardiovasculares y obviamente los cambios en el estilo de vida. Objetivos a nivel general: va a ser mejorar la capacidad física, va a ser crear el hábito del ejercicio, mejorar el perfil lipídico, el peso corporal, la glucemia, la tensión arterial, promover el cese del hábito tabáquico, la reducción del estrés, reducción de ansiedad, reducción de la depresión y a nivel más fisiológico mejorar la perfusión miocárdica y mejorar la función ventricular. Las indicaciones en síndrome coronario crónico con o sin revascularización, enfermedad coronaria en prevención primaria, pacientes con alto riesgo de enfermedad coronaria, reparación o reemplazo valvular, trasplante cardíaco o cardiopulmonar, insuficiencia cardíaca crónica y enfermedad vascular periférica. Obviamente estas indicaciones también tienen sus contraindicaciones, como por ejemplo síndrome coronario agudo en estadio precoz, valvulopatía grave, HTA descompensada y todas aquellas situaciones que hagan que el paciente presente una descompensación. Puse como último las limitaciones musculoesqueléticas porque estas, si llegasen a compensarse, si llegasen a modificarse o rehabilitarse, podría iniciar obviamente la rehabilitación cardiovascular correspondiente a su situación. Todo esto obviamente según la guía europea, la Sociedad Europea de Cardiología, la guía de 2021. Los componentes para esta rehabilitación cardiovascular van a ser personal especializado, es decir, idóneo,
un médico cardiólogo, un médico especialista en ejercicio, enfermeros, kinesiólogos, profesores de educación física, nutricionistas, psicólogos. Van a tener que contar con un programa de ejercicios adaptados, porque obviamente hablamos de que el abordaje va a ser individual, cada paciente con su respectiva patología. Los equipos, el material educativo, las instalaciones que tengan requerimientos necesarios y obviamente contar con un cardiodesfibrilador y el personal especializado para el uso. Este equipo ideal lo podemos ver en la guía, en el manual del Comité de Cardiología del Ejercicio. Cuenta con un médico cardiólogo rehabilitador, un departamento de movimiento donde va a haber un profesor de educación física, un kinesiólogo, un departamento de nutrición que debe contar con una licenciada en nutrición, un médico endocrinólogo, el departamento de salud mental con un psicólogo, un psiquiatra, un departamento social con un licenciado en trabajo social, un licenciado en enfermería y obviamente un departamento administrativo. Hablamos de un equipo ideal. Ahora bien, lo que me corresponde a mí es hacer un poco más de énfasis en las cualidades del personal especializado de enfermería. Nosotros en la enfermería contamos con varias graduaciones. Tenemos técnicos en enfermería, tenemos licenciados en enfermería y después de esto tenemos los posgrados y especializaciones. Y se está trabajando mucho en lo que son las subespecializaciones ahora en enfermería. Este personal debe estar calificado, debe tener destrezas y habilidades, debe tener obviamente un pensamiento crítico, conocimientos específicos y actualizados. Estos conocimientos serán básicamente sobre fisiología general y particular del ejercicio, anatomía general del aparato locomotor, biomecánica, ergonomía, cineantropometría, fisiopatología deportiva, dietética, nutrición, conocer sobre el metabolismo hidroeléctrico, la farmacología, psicología, sociología deportiva, rehabilitación, obviamente, y actuación en caso de urgencia. También deberá conocer sobre impacto en la discapacidad, las técnicas de diagnóstico por imagen y la legislación deportiva. Ahora pasamos a lo que serían las fases. Podemos considerar 4 fases, aunque vale aclarar que en realidad la rehabilitación cardiovascular es una sola y en una situación ideal debería comenzar con el inicio de la enfermedad del paciente y finalizar con la curación o en su defecto la muerte. Pero si entendemos que la mayoría de las enfermedades cardiovasculares tienen tratamiento pero no cura, entonces el proceso de rehabilitación debería durar toda la vida. La fase 1, esto sería la hospitalización, primer día de estabilidad del cuadro. Hablamos de 24 a 48 horas post-evento, post-evento agudo, hasta el egreso. El objetivo acá es prevenir el reposo prolongado, garantizar obviamente la seguridad en las actividades habituales como bañarse, vestirse, etcétera, y preparar al paciente para el alta hospitalaria. Debemos explicar al paciente y a la familia lo sucedido, factores de riesgo asociados, indicaciones enfatizando sobre la adherencia al tratamiento y las pautas de alarma. Como enfermeros debemos monitorizar, hacer un monitoreo continuo de sus signos vitales, frecuencia cardíaca, tensión arterial, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, el control de ingreso y egreso, el peso, y tener consideración de que la respuesta cronotrópica debe ser menor a 20 latidos por minuto en cada sesión, por ejemplo, de rehabilitación. Esto lo hace la enfermera a la cabecera del paciente con el kinesiólogo. Que al controlar la tensión arterial no haya un aumento de 10 a 40 milímetros de mercurio del basal. Obviamente deberemos estar atentos a algún cambio morfológico del electrocardiograma y estar atentos a los estudios complementarios al alta, como un ecodoppler cardíaco, laboratorio también. Esto es muy importante porque es el momento en donde el paciente se encuentra obviamente con mayor vulnerabilidad y está permeable para iniciar una conversación que genere un impacto psicológico en esta persona para que pueda hacer un cambio en su estilo de vida. El arrepentimiento es cambiar de dirección, entonces deberíamos impactar con nuestros conocimientos adaptados para que lo pueda procesar tanto el paciente como la familia y obviamente genere un cambio interior en él. Tenemos que tener en cuenta que en esta fase, en la fase 1, estamos hablando de la rehabilitación, del monitoreo continuo portátil. Yo lo puse esto justamente porque, por ejemplo, con la prueba de la caminata de 6 minutos que lo suelen hacer los kines y acompañamos los enfermeros, es necesario seguir monitorizando. Y nosotros en el instituto contamos con un telémetro
que nos va tirando un trazado electrocardiográfico continuo, a pesar de que el paciente no esté conectado al monitor en la cama. El pulso oxímetro también nos tira las pulsaciones, aparte de la saturación de oxígeno. Debemos hacer mucho hincapié en la movilización temprana, siempre supervisada, sentar al paciente cuando tengamos la indicación de hacerlo, empezar la caminata y el movimiento, ejercicios pasivos y activos, que obviamente ahora se va a encargar la licenciada en hacer más énfasis en eso. Asistiendo siempre, obviamente, con una correcta biomecánica. Siempre debemos ser cuidadosos con nuestro cuerpo y conocer de biomecánica para poder movilizar sin riesgo para nosotros también. En la fase 2 ya hablamos de un egreso hasta 3 meses posterior al evento. Es la fase activa o de ejercicios supervisados en el gimnasio con personal capacitado y especializado. El objetivo acá va a ser mejorar la clase funcional, modificar obviamente los factores de riesgo, mejorar el estado de ánimo y evitar la depresión. Tenemos que darle al paciente seguridad y nosotros asegurarnos que hay adherencia al tratamiento farmacológico. Acá inicia la prescripción del ejercicio. El enfermero debe conocer que hay tipos de ejercicio que se van a implementar, que va a haber una entrada en calor, que el ejercicio va a ser más específicamente aeróbico, que va a ser de resistencia, que tiene intensidad, duración y frecuencia las sesiones, que las cualidades de entrenar van a ser como el equilibrio, la coordinación, elasticidad, flexibilidad, y obviamente ejercicios de fuerza, siempre y cuando el paciente lo tolere. También deberá valorar los signos vitales correspondientes y deberá conocer que hay una escala, por ejemplo, la que utilizamos nosotros, una escala de esfuerzo subjetivo que la llamamos la escala de esfuerzo de Borg. En la fase 3, donde hay un mantenimiento temprano, ingresa a esta etapa el paciente cuando alcanza los 6 metros, cuando llega a una clase funcional de grado 1. El paciente regresa a las actividades cotidianas, el objetivo es mantener o aumentar la clase funcional y hay que enfatizar mucho en el control de factores de riesgo. Por ahí hay pacientes que ya creen que se sienten con mucha seguridad y pueden volver a esos hábitos tóxicos que desencadenaron este problema. Hay que instruir en el desarrollo de estos buenos hábitos higiénicos, dietéticos y lograr obviamente una estabilidad emocional psicológica. Estos pacientes, el paciente cardiópata siempre presenta un nivel de ansiedad un poquito más elevado, tienden a deprimirse, entonces hay que hacer ese apoyo interdisciplinario. Dos Debemos brindar minutos, al paciente las Maximiliano. herramientas. Perfecto. Conocer que hay ejercicios de mayor intensidad en base a la progresión de la clase funcional y valoramos signos vitales como la frecuencia cardíaca, el peso, la frecuencia respiratoria. También nosotros contamos con un test de Morinsky-Green en donde hacemos preguntas básicas para ver el nivel de adherencia al tratamiento farmacológico al paciente, justamente cuando le estamos tomando la TA o anotando sus signos vitales antes de que inicie la sesión de rehabilitación. En la fase 4, el mantenimiento prolongado o tardío va a ser un periodo indefinido sin monitorización. La enfermedad de hoy, la enfermería de hoy, basada en la evidencia, promueve la educación en salud al paciente, familia y comunidad. El objetivo va a ser que el paciente adhiera y sostenga en el tiempo un estilo de vida saludable. Más o menos un poquito de lo que solemos trabajar en el CCB con los colegas. Y para ir terminando, un poco de ciencia aleja de Dios, pero mucha ciencia nos devuelve a él, según Luis Pasteur, un químico. Me gustó la frase para cerrar. Bueno, muy bien, Maximiliano, muy, muy interesante, muy completa tu presentación, te agradezco. Tuviste en tiempo, perfecto, así que te Gracias. felicito. Bueno, vamos a dar paso a la licenciada en nutrición Cintia de Antonio, de la ciudad de Mendoza. Cintia es nutricionista, especialista en enfermedades cardiovasculares, es miembro del Comité de Prevención de Cardiovascular de la SIAC y es docente del curso bienal superior de la SAJA. Adelante, Cintia. Bueno, yo soy Cintia Antonio, como bien dijo el doctor, nutricionista especializada en enfermedades cardiovasculares y por una cuestión de tiempo voy a hablar simplemente, digamos, de un consenso que realizamos para los pacientes en prevención secundaria post síndrome coronario agudo, que tiene que ver como objetivo. Esto es una guía práctica clínica que se diseñó para los profesionales médicos, enfermeros, kinesiólogos, personal de la salud en general, para que cuando el paciente luego del alta y ya tenga su, digamos, su alta
formalizada por los profesionales, pueda manejar un cuidado integral de alguna manera y seguro en la transición del paciente desde el evento agudo hacia el cuidado ambulatorio de la enfermedad. Digamos, el consenso a lo que llegó, digamos, como conclusión, que lo que más se aplicaba en el mundo era la dieta Pure en pacientes con enfermedad cardiovascular. Lo que se asoció es una disminución del riesgo en un 45% de mortalidad total, un 30% de disminución del MACE, que son efectos adversos cardiovasculares mayores, y 42% en infarto agudo de miocardio. ¿Qué es lo que incluye la dieta Pure a modo de información? Y se los digo fácil y corto. Bueno, hay mayor ingesta de frutas, verduras, cereales integrales, legumbres. Hay una gran disminución de lo que son las grasas trans y el consumo de las carnes rojas. También hay una baja ingesta de jugos de frutas, preferentemente eligen consumir frutas crudas, con cáscara, por la fibra y por el nivel de glucemia en sangre. Y por último, una, digamos, exclusión de la dieta del consumo de bebidas azucaradas. También hay un consumo moderado de nueces, justamente porque contienen arginina, que tienen una función importante para protección del endotelio. Este tipo de dieta Pure además agrega a los lácteos enteros dentro del patrón y asegura que con todos estos alimentos que yo estoy contando van a generar esta disminución del riesgo en estos porcentajes que les acabo de, ¿cómo se dice?, de nombrar, ¿no? Sigamos. Bueno, la recomendación de la dieta depende de las características individuales de cada paciente, respetando, por supuesto, las preferencias personales y culturales para lograr mayor adherencia al tratamiento. A todo paciente con síndrome coronario agudo se le debe medir el peso y la talla, obviamente, y calcular su índice de masa corporal, considerando, obviamente, un sobrepeso a una persona que tiene entre 25 y 29,9 kilogramos por metro cuadrado y obesidad arriba de 30 miligramos por kilogramos, 30 kilogramos por metro cuadrado. En adultos mayores o iguales a 65 años, el rango de índice de masa corporal saludable es entre 22 y 26,9. Esto es un dato que, bueno, es nuevo y lo descubrimos a través de la investigación de estas guías, pero se debe medir, por supuesto, la circunferencia de la cintura y el índice cintura-cadera como marcadores de obesidad central y riesgo cardiometabólico. En el índice de masa corporal por sí solo no considera otros factores como, por ejemplo, lo que sería la adiposidad central, la cantidad de masa magra y el estado físico o la funcionalidad que tiene el paciente. Pero sí tenemos que saber que para tener una persona sana, su índice de cintura-cadera no puede superar los 80 centímetros, no puede ser mayor o igual a 80 centímetros en el caso de las mujeres o mayor o igual a 94 en el caso de los hombres. Pero bueno, ¿qué pasa? Cuando sucede eso y son mayores los valores, ¿cómo puedo decir? La interferencia terapéutica nutricional debe ser inmediata y claramente lograr de alguna manera que los pacientes logren un peso objetivo para no, digamos, tener riesgo o generar aumento de la mortalidad post alta síndrome coronario agudo. En el estudio INTERHEART de casos con infarto agudo de miocardio y control en 52 países, se reportó que la obesidad abdominal, bueno, acá no lo dice, ¿no? Pero la obesidad abdominal en uno de los 9 factores independientes de predicción de infarto agudo de miocardio, habían personas que tenían una relación entre el perímetro de la cintura y la cadera, independientemente de la edad, del sexo e inclusive del índice de masa corporal, y presentaban 2,25 veces mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Esto es como dato, pero muy importante para tener en cuenta a la hora de las mediciones, que normalmente medimos el peso, la talla, pero el índice de masa corporal, digamos, se utiliza solo eso y no el índice de cintura-cadera, que es un predictor muy importante para el alta después de estos pacientes. Todo paciente con síndrome coronario agudo debe ser remitido al nutricionista para un asesoramiento personalizado independientemente de su índice de masa corporal. Se recomienda a todo paciente con obesidad que egresa
alcanzar y mantener un peso ideal y a largo plazo mediante un programa de control de cambios en el estilo de vida, tal como hablaba el licenciado en enfermería, que es fundamental que lo conozca no solamente el paciente, sino también la familia completa. ¿Qué más? Se puede recomendar un patrón de dieta similar a la dieta mediterránea. Bueno, en el caso de la dieta mediterránea, lo que sucede acá es que, a diferencia de la dieta Pure, hace hincapié en el consumo de las frutas y de las verduras también crudas, también incluye a los cereales integrales y a las legumbres. En el caso de las proteínas de origen animal, siempre elige a las aves y a los pescados sobre las carnes rojas, y en el caso de las grasas, obviamente el aceite de oliva extra virgen. Y acá quiero hacer hincapié en que cuando me dicen que no se pueden comprar o están muy lejos del consumo, la palta o las aceitunas cumplen la misma función y tienen exactamente la misma composición que el aceite de oliva extra virgen. Los pacientes con obesidad crónica ya más elevados, con grado 2 o 3, con índice de masa corporal arriba de 35 y más de 40, ya la terapéutica en el egreso del post-síndrome coronario agudo, lo que se busca en realidad es la farmacoterapia en caso de que el paciente no se adhiera a los estilos de vida saludables, y también se considera en algunas situaciones el caso de la cirugía bariátrica metabólica, que hay miles ahora de opciones, desde el balón gástrico hasta cirugías mínimamente invasivas, quiero decir, cuando no se animan a enfrentarse, ¿no?, a la cirugía puntualmente, como dijimos. Y como conclusión, yo les digo que, de acuerdo a todo lo que elaboramos en las guías, que los resultados fueron concordantes con 5 estudios independientes, 3 de tipo prospectivos y 2 de casos y controles, donde incluyeron casi 100.000 pacientes con enfermedad cardiovascular en países de todo el mundo, que asociaron mayor adherencia al patrón de la dieta Pure, donde, a diferencia de lo que sacamos anteriormente, que solo Pure decía, encontraron un 27% menos de mortalidad. Al comienzo con la dieta Pure solamente habían encontrado el 45%, que no es poco, 21% de enfermedad cardiovascular, menos de enfermedad cardiovascular, y 15% menos de eventos de infartos agudos de miocardio. Bueno, esta es la conclusión. Bueno, acá está la información sobre mi persona, y gracias por su atención. Acá estoy para las preguntas que quieran realizarme. Bueno, vamos a comenzar entonces ahora con la profesora de Educación Física, Marcela Bertola, que es de la ciudad de Junín, en la provincia de Buenos Aires. Marcela es licenciada en Ciencias del Ejercicio, es profesora en Educación Física y es ex docente en la licenciatura de Educación Física del UNNOVA de la ciudad de Junín. Marcela, Buenas noches, adelante. Alejandro. Buenas noches a toda la audiencia. Feliz de integrar este webinar, por la invitación que me han hecho. Y bueno, acá estamos para desarrollar el rol que tiene el kinesiólogo y el profesor de educación física dentro del programa de rehabilitación cardiovascular. Damos inicio al Adelante. PowerPoint. Bueno, iniciamos. Acá estamos con el rol del kinesiólogo y el profesor de educación física. ¿Sí? Fotos actuales de los profes en la licenciatura y alumnos también en la licenciatura. Bueno, quería compartirle esto, ¿no? Que el programa de rehabilitación cardiovascular tiene la educación sanitaria, el ejercicio físico, el control cardiovascular como herramientas. Deben estar presentes, preparadas e interactuar. El programa educativo sanitario consiste en que el enfoque sea en la prevención secundaria y promoción de la salud, el desarrollo de habilidades prácticas, ¿no?, como la toma del pulso en los pacientes alumnos, la escala de Bohr y técnicas también culinarias para ir junto con la nutricionista, ¿no?, trabajando sobre la disminución de los factores de riesgo. La participación activa de los actores, ya sean los alumnos pacientes, con el equipo interdisciplinario de salud, y que haya una evaluación continua, constante, para que este programa vaya sentando bases y tenga una retroalimentación de datos e ir viendo en qué mejorar, en qué no. Este es un programa educativo, ¿sí? Y lo importante es la vinculación después que tengamos con la sociedad y el sistema de salud local.
Los objetivos, que el paciente y la familia reconozcan que hay un problema cardiovascular, los factores de riesgo que lo ocasionaron, la importancia de la adhesión al tratamiento médico, la modificación de conductas nocivas y el control médico del cambio, disminuir la progresión de la enfermedad o estabilizar la misma. Acá quiero recalcar el concepto de actividad física y ejercicio físico. La actividad física es movernos con un costo calórico, pero el ejercicio físico está pautado, estructurado, individualizado, sistematizado. Esa es la gran diferencia. El ejercicio físico impacta en la parte cardiovascular, porque ya el licenciado enfermero habló un montón de todo los beneficios que tiene el programa de rehabilitación cardiovascular. Pero precisamente en el corazón incrementa el suministro cardíaco de oxígeno, mejora la contractibilidad miocárdica, disminuye la frecuencia cardíaca, la presión arterial basal y aumenta el diámetro de las arterias coronarias e incrementa la formación de arterias colaterales. ¿Nosotros qué utilizamos para dividir los grupos en la actividad física? La estratificación de riesgo que hace el médico cardiólogo. En esto quiero aclarar que el profesor de educación física tiene que ser idóneo en el conocimiento de la fisiología del ejercicio y la fisiopatología cardiovascular, ¿sí? Debe tener conocimientos muy precisos para que el trabajo sea óptimo y haya un buen diálogo interdisciplinario entre cada agente de la salud. Entonces, en base a la estratificación de riesgo, tenemos los alumnos pacientes de riesgo bajo, riesgo moderado y riesgo alto. ¿Quién nos da esa información? Las ergometrías. Nos da mucha información a los profesores de educación física o al kinesiólogo a cargo para determinar las intensidades de ejercicio. Y quiénes van monitoreados y quiénes no dentro del Centro de Rehabilitación Cardiovascular. Otro instrumento muy importante es la escala de Borg. Tenemos dos. Una que es simplificada de 0 a 10, que es la que habitualmente la gente puede calificar mejor, de 0 a 10 desde que están más acostumbrados. Pero la modificada va de 6 a 20, que correlaciona 6 con 60 de frecuencia cardíaca, 20 con 200. Pero hay pacientes que están metabloqueados y esa correlación está interferida. Hay que enseñar muy bien y dedicarle mucho tiempo al aprendizaje de la escala de Borg de los alumnos, pacientes. ¿Por qué? Porque si tienen, por ejemplo, un dolor articular, nosotros les decimos que la escala de Borg tienen que dar una puntuación a la percepción del esfuerzo físico en cuanto a la fatiga muscular y también a la capacidad respiratoria, si hay disnea o no, que todo lo englobe en una puntuación para calificar el esfuerzo como muy ligero, ligero o muy duro, ¿sí? O extremadamente fuerte. Pero si ese alumno atribuye el dolor de rodilla al componente del esfuerzo físico, no, hay que enseñarle que ese dolor de rodilla no tiene que estar incluido. Entonces, es destinarle mucho tiempo, y acá está la clave, ¿no?, del éxito después de las clases, de la prescripción de las clases. Bueno, como Maxi nos había dicho, Maximiliano, las fases, consiste la fase 1 dentro de la unidad sanitaria. Ahí la idoneidad la tiene el kinesiólogo, porque es su profesión que está habituado él a trabajar dentro de un ambiente hospitalario. El profe generalmente no, pero un profe capacitado en el área de rehabilitación cardiovascular lo puede hacer. Se inicia en 24 48 horas posterior al evento, dura 4 o 7 días, depende hasta el alta. ¿Y qué ejercicios se hacen? De baja intensidad. El objetivo es movilizar precozmente al paciente, primero con movilidad en la cama, luego sentado, parado, en la habitación, y paulatinamente llevarlo por ahí al pasillo a deambular, con los monitoreos que hablaba Maximiliano, que explicó muy bien.
en eso no me voy a detener. El objetivo es evitar las complicaciones del reposo prolongado. La fase 2 se realiza fuera del hospital, este es en el programa de rehabilitación cardiovascular, dura 12 semanas, es a cargo de un kine o el profesor de educación física. Acá se programan los ejercicios físicos de baja intensidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos muy próximos al evento que hubo, y se realiza dentro del centro. La frecuencia semanal no menor de 3 veces, y la sesión de ejercicio de 45 a 60 minutos. Son ejercicios de baja intensidad, bajo impacto, y la intensidad la sacamos. Si hay prueba ergométrica, podemos utilizar la fórmula de Carbone. Si no, la bibliografía 20 a 30 latidos superior a la frecuencia cardíaca basal. Si usamos la escala de Borg simplificada, puede ser entre 3 y 4 de puntuación y llevarlo a fin de las 12 semanas 5. Si es modificada, de 6 a 20 y llevarla, en la puntuación 10 y 11 y llevarla hasta las 12 o 13. Entre el 50 y el 70% del VO2 del paciente. Las 2 primeras semanas es aeróbico, luego se incorporan los ejercicios de resistencia de fuerza muscular. La fase 3 y 4, la duración de esta fase también es individual, según la adhesión al programa del alumno paciente y de muchos factores, cómo va evolucionando. Esta fase dura 12 semanas, ¿sí? Y ya se le pide acá que sea de 3 a 5 estímulos semanales, los cuales 2 pueden ser en su casa, ¿sí? O recreativos, actividades al aire libre, teniendo las medidas de recaudo y la utilización de la escala de Borg, ¿no? Bien ejercitada. El ejercicio físico aeróbico se incrementa al 75-85% de la frecuencia cardíaca máxima, o 5 y 7 en la puntuación de la simplificada, 14-16 que correlaciona el 75-85% del VO2 de la modificada. Se incrementan los ejercicios de fuerza de 15 repeticiones al 30% de las repeticiones máximas en la fase 1, a las de 10 repeticiones ya aumentando a un 50% de la repetición máxima en fuerza. Bueno, esta etapa coincide habitualmente con la incorporación al trabajo, si no son jubilados, y la fase 4 dice, pueden seguir dentro del centro de rehabilitación cardiovascular o bajo supervisión de un profesional del ejercicio físico, si es fuera del ámbito del programa de rehabilitación cardiovascular. Pero pueden iniciar también con actividades grupales y deportivas, depende del apto que le dé el médico cardiólogo físico. Hay algunos que son deportistas que tuvieron el evento, bueno, el apto físico para volver a hacer el deporte y practicarlo, si es competitivo, depende acá del apto que le dé el cardiólogo. El 2 diagrama de minutos, una clase es Gisela. la entrada en calor, sí, la entrada en calor, que es muy suave, va aumentando las articulaciones que vamos incorporando paulatinamente, se toma la frecuencia cardíaca. La parte central son los ejercicios aeróbicos continuos, a medida que vamos avanzando en la fase de intervalados a intermitentes, y los ejercicios de fuerza-resistencia. También se pueden incorporar los deportes recreativos como el vóley o el ñuco. La vuelta a la calma, el objetivo es volver a los estadios basales, la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, ¿sí? Los parámetros hemodinámicos a valores de reposo. También se toma ahí la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. En cualquier momento de la clase se puede volver a chequear. El programa debe ser individual, respetando la edad, el estado de salud, la condición física basal, los gustos personales y la condición ambiental. ¿Para qué? Para que haya adherencia y continuidad en el programa. Este programa, acá me quiero centrar como profesora de educación física y saber que los conocimientos que nosotros tenemos, el gimnasio es el laboratorio, estamos dentro de las células, lo cual, manejando la frecuencia, la intensidad, la actividad física, la duración y la progresión, estamos diciendo a la célula
toma la energía de los hidratos de carbono, toma la del lípido. Podemos estimular la fibra de contracción rápida, las lentas. Podemos estimular a la mitocondria que sea más eficiente. Podemos trabajar sobre las hormonas, la adrenalina, que es lipolítica. Entonces, ¿cómo nosotros trabajamos sobre esas variables? Podemos llegar a ser un chiquero o un castillo. Ahí está el secreto de combinar esas variables y diagramar la clase de actividad física. ¿Qué controles debemos tener dentro de la clase? La frecuencia cardíaca de reposo y la de ejercicio, la tensión arterial de reposo y ejercicio, la escala de Borg, el peso corporal para colaborar con el nutricionista y el enfermero en este caso. La importancia de la evaluación periódica es fundamental. Y quiero terminar con esto, que el riesgo del sedentarismo es para todas las causas de mortalidad. Hay un estudio prospectivo realizado por Manso y colaboradores de 72.488 enfermeras entre 40 y 65 años que las siguieron durante 8 años. Vieron que la reducción del riesgo de evento coronario del 35% eran las mujeres más activas que las sedentarias. Gracias por su atención. Bueno, ahí está mi contacto. Un placer enorme compartir la experiencia de este webinar con ustedes, grandes profesionales. Bueno, muchas gracias, Marcela, muy interesante tu exposición. Así que damos comienzo, muchas gracias. Damos comienzo entonces a nuestra amiga, la doctora Natalia Salcedo, Nati para nosotros. Natalia es de la ciudad de Paraná, de Entre Ríos, es vicepresidente actualmente del Comité de Cardiología del Ejercicio, así que el año que viene será presidente. Fue presidente creo que el año pasado de la Sociedad de Cardiología de Entre Ríos, el año pasado o el anteaño, y es directora del Instituto de Rehabilitación Cardíaca Salcedo. Nati, adelante. Bueno, Ale, gracias por la presentación, gracias a mis compañeros que han disertado muy bien. Así que bueno, me queda la última parte de este webinar. Ahí ya estoy abriendo, me van a decir, ahí que voy en pantalla completa. No, das el PowerPoint, pero no abrió la pantalla todavía. Ahí sí, ¿no? Ahí está, perfecto. Adelante. Bueno, me toca la última parte. Bueno, lo que me toca a mí de este webinar es el rol del médico en el programa de rehabilitación cardíaca y los modelos de programas de rehabilitación cardíaca. Bueno, la fase 1, que es la fase hospitalaria, como ya lo ha dicho muy bien Maximiliano y ha completado Marce, la fase hospitalaria se centra en evitar los efectos deleterios del reposo absoluto. Sabemos que un reposo absoluto a partir de los 21 días provoca pérdida de masa muscular, sarcopenia, debilidad muscular, pérdida de calcio, pérdida de masa ósea, desbalance autonómico, riesgo de trombosis. Entonces es lo que tenemos que evitar en nuestros pacientes con problemas cardiológicos. Este efecto deleterio se empezó a hablar y fue reconocido en el año 1940 en la Asociación Americana de Medicina. Entonces a partir de ahí se puso foco en esta problemática del reposo absoluto y prolongado. Así fue que en el año 1950 aproximadamente el doctor Levine y Lowe, los doctores, implementaron lo que fue la primera prueba de la fase, que sería como hoy la fase 1, que es la terapéutica del sillón, donde a un paciente que había sufrido un infarto se lo sentaba en un sillón al lado de la cama y a medida que pasaban los días iba aumentando esta técnica, tanto en frecuencia como en tiempo. Y bueno, descubrieron de que no solamente no había efectos adversos, sino que pudieron prevenir estos efectos tan deleterios. Así que bueno, esos serían como los inicios de la fase 1. Lamentablemente hoy en día no se hace, se debería hacer en los centros donde hay unidades coronarias. Bueno, lamentablemente no se hace y si hay son muy pocos, que la verdad que no los tenemos registrados. ¿Y ahí cuál es el rol del médico? Es el monitoreo continuo del estado cardíaco, la supervisión de la movilización temprana, el ajuste de tratamientos médicos,
conocer la historia cronológica de la enfermedad del paciente, valorar su estado actual sobre factores de riesgo cardiovascular y, por supuesto, el examen físico. Pasamos después a la fase 2, que ya es la rehabilitación ambulatoria. La rehabilitación ambulatoria tiene como objetivo mejorar la capacidad funcional y educar en cambio del estilo de vida. Acá también fue muy bien desarrollado por Maxi anteriormente. Yo me voy a centrar en lo que es el rol del médico en la fase 2. El rol médico tiene un rol fundamental acá porque va a dirigir la estratificación de riesgo. ¿Por qué es importante la estratificación de riesgo? Para evitar tener eventos indeseables dentro del gimnasio de rehabilitación cardíaca. Por eso es muy importante esta etapa, el médico lo tiene que hacer muy bien. Y para esto lo que tenemos presente es la anamnesis del paciente, ver los factores de riesgo que tiene, si es diabético, si está controlado o no, si la presión está estable o no, la cantidad de medicamentos que toma, si tiene dolor. El examen físico es importante, tenemos que evaluar si hay soplo, si hay hipotensión postural. Y acompañamos a esta valoración física y de anamnesis con exámenes complementarios. Como bien dijo Marce, se hacen pruebas de esfuerzo. La más común de las pruebas de esfuerzo es la prueba ergométrica, que la mayoría de los cardiólogos la hacen y es fácil de reproducir, es fácil de disposición. La prueba ergométrica nos va a servir para clasificar al paciente según los METs. Una persona que tiene más de 7 MET es una persona que tiene mejor clase funcional y de menor riesgo. Lo mismo que si tiene menos de 5 MET es una persona de menos clase funcional o mayor riesgo cardiovascular. A la prueba de esfuerzo, recién dije de la ergometría, otras pruebas de esfuerzo que se pueden usar son el test de marcha de 6 minutos y el test cardiopulmonar, que es un test que tiene mucha información, es muy rico, pero lamentablemente no está disponible en la mayoría de los centros, entonces bueno, nos centramos siempre en la prueba ergométrica. A esto acompañamos con imágenes, siempre se pide un ecocardiograma, especialmente para valorar la función ventricular. Una persona que tiene una fracción de eyección baja, menos del 40%, entra dentro de la categoría de alto riesgo, más del 50%, bajo riesgo, y en el medio entra en lo que es la categoría de riesgo moderado. Acá quedó chiquito, pero esto es un ejemplo de cómo es la estratificación de riesgo, que aparte de la clase funcional, la función ventricular, se evalúan otros parámetros como si tiene arritmias complejas o no. Dentro de la fase 2, el médico, aparte de estratificar al paciente, necesita estas pruebas de esfuerzo para hacer la prescripción del programa de ejercicio que, como dijo Marce recién, lo van a terminar ejecutando los profes o los kinesiólogos, así que bueno, es fundamental esto. Y también el rol del médico acá es la supervisión de la adherencia de tratamiento farmacológico y junto al equipo dar apoyo emocional y de educación, ya desde la fase 2. La fase 3, que la fase 3 sería la continuación de la fase 2, donde ya el paciente está más entrenado, el riesgo cardiovascular disminuye. Generalmente son 3 meses de una fase y después de 3 meses pasa a otra, si bien no es algo tan taxativo, más o menos uno lo tiene como parámetro. ¿Y cuál es el objetivo de la fase 3? Mantener la salud cardíaca. Voy a hacer lo mismo que Marce, voy a minimizar para poder leer. Ahí está. Mantener la salud cardíaca a largo plazo. Acá el rol del médico en fase 3 sigue siendo el seguimiento regular y la evaluación continua, seguir promocionando los estilos de vida, un estilo de vida saludable, y también la fase 3 ya sería como una transición a la etapa laboral del paciente que es activo laboralmente todavía, y bueno, lo que se tiene que hacer es dar siempre, cuando al alta de la fase 3, darle un informe de la progresión y
de cómo transcurrió el programa de rehabilitación cardíaca para el médico de cabecera, bueno, para que el paciente también lo tenga. Acá yo lo que puse fue un cuadro. Este cuadro lo saqué del censo que se hizo en el 2022 por dos integrantes de nuestro comité, Paula y Jime, y Natacha también, perdón, fueron tres, donde valora y cuenta las actividades que se hacen en los centros de rehabilitación cardíaca. En el año 2022 había 22 centros de rehabilitación cardíaca de profesionales que pertenecíamos a la Federación Argentina de Cardiología. Recordemos que esto fue post pandemia y bueno, que se ha visto que post pandemia se han cerrado centros y bueno, que lamentablemente no han podido reabrir. Bueno, en ese momento de los 22 centros, en el total de los centros se cumplía bien esto de la identificación de los factores de riesgo y la estratificación de riesgo de los pacientes. O sea, esto habla muy bien de estos centros de rehabilitación cardíaca. En todos también se hacía el test de esfuerzo. Acá hablan de la ergometría y en otros, en menor cantidad, desde marcha de 6 minutos y el consumo de oxígeno, que es la prueba cardiopulmonar que nombraba recién. El ecocardiograma, si bien está en menor número, yo interpreto que se hacía en otro centro y después, bueno, el cardiólogo para hacer la estratificación de riesgo tenía la información. ¿Qué pasa con la telemetría? La telemetría es el monitoreo del paciente. Esto, si bien no se hacía en todos los centros, pero yo creo que también tiene que ver con la fase. Esto generalmente se hace en fase 2, especialmente en los pacientes de más alto riesgo, donde el monitoreo por medio del cardiólogo rehabilitador tiene que ser en forma más continua y después se va disminuyendo la frecuencia a medida que el paciente va progresando. Las sesiones de educación, el 80% de los centros de rehabilitación cardíaca cumplen con este ítem. Recordemos que para hacer un centro de rehabilitación cardíaca es importante la actividad física supervisada y bueno, el control médico y la educación. Eso son pilares básicos de los programas de rehabilitación cardíaca. El entrenamiento aeróbico, como recién Marce lo decía, el entrenamiento aeróbico es fundamental para nuestros pacientes cardiópatas. Esto se cumplió en el 100%. Charlas para la comunidad también había. Las sesiones de terapia psicológica, que si bien se presentan en menor frecuencia y nosotros no hemos tenido ninguna charla de una psicóloga, pero por supuesto que forman parte de los programas de rehabilitación cardíaca, muchas veces por cuestiones de falta de disponibilidad del personal o una cuestión de costos o una cuestión de adherencia del paciente. Convengamos que la mayoría son gente grande y por ahí le cuesta adherir a este tipo de terapias. La valoración nutricional es también muy importante y muy importante también el entrenamiento de fuerza. Bueno, y por último, la fase 4, que es la fase alejada, donde esto se puede hacer en el mismo centro, en los casos que se pueda, y si no, el paciente ya puede realizar otro tipo de actividades. Si hace deportes, lo que se recomienda es que sean siempre recreativos. Pero bueno, como decía Marce, depende del acto, de la valoración cardiovascular que le dé el cardiólogo. Bueno. Dos minutos, Nati. Perfecto, Ale. Si queremos planificar un centro de rehabilitación cardíaca, bueno, ¿en qué tenemos que pensar? Esto está más que nada basado o pensado para hospitales o centros grandes. Lo primero que hay que hacer es realizar un análisis detallado de los recursos disponibles y las necesidades de la población objetivo. Después voy a hacer un comentario sobre este punto. Establecer objetivos claros y medibles para el programa de rehabilitación cardíaca. Segundo paso es la formación y capacitación del personal, capacitar al equipo multidisciplinario en sus respectivas áreas. Muy bien lo dijo Marce, lo dijo Maxi. Y también el médico, el cardiólogo que tiene que estar a cargo de un programa de rehabilitación, tiene que saber de fisiología del ejercicio, tiene que saber de prevención primaria y sobre todo le tiene que gustar el área. Garantizar que el personal esté informado sobre las últimas prácticas y protocolos de rehabilitación cardíaca
Y bueno, la implementación. Hay que diseñar un programa que incluya evaluaciones físicas, emocionales, sociales, integrales para cada paciente. Acá se aplican mucho los tests. En mi instituto hacemos el test de el Vivi Frail, también se pueden usar test en el área de psicología. Hay un montón de material al respecto. También hay que proporcionar acceso a recursos para programas de ejercicio, educación en salud, apoyo emocional personalizado y siempre como todo para mejorar siempre hay que medir, ¿no? Un seguimiento y mejora continua, realizar evaluaciones periódicas del programa para identificar áreas de mejora. Estos son distintos programas que están incluidos en un programa de rehabilitación cardíaca, el programa de insuficiencia cardíaca. Si hay un lugar donde hay muchos especialistas en insuficiencia cardíaca, o sea, el STAR Team, también es importante que haya un médico rehabilitador dentro del programa de insuficiencia cardíaca. Otra forma de rehabilitación cardíaca que ya se empezó a usar en el año 90, se puso más en auge en la pandemia, y acá tenemos como pionero en nuestro país al doctor Gómez Monroy, hoy coordinador de este webinar, es la rehabilitación domiciliaria, en este caso la telerehabilitación, que puede ser en forma híbrida, totalmente virtual, y dentro de la virtual puede ser asincrónica y sincrónica. También tenemos distintos, hoy en día en Tucumán, por ejemplo, en el área hospitalaria hay un nodo de rehabilitación cardíaca que está manejando el doctor Roque González, también forma parte de nuestro comité, donde hay un hospital central que va dirigiendo, va coordinando los distintos hospitales periféricos, y bueno, así se van formando nodos, está dando muy buenos resultados. También se puede adaptar a los programas de rehabilitación cardíaca a los pacientes oncológicos. Este es un informe que salió en Intramed y también está en nuestra revista de la Federación Argentina de Cardiología. Es la rehabilitación cardio-oncológica, RECO, como lo hemos dicho, lo hemos llamado, lo hemos escrito con la doctora Florencia Cuaino e integrantes del Comité de Cardio-Oncología, donde adaptábamos pacientes oncológicos, potencialmente con problemas cardiológicos o con cardiotoxicidad, a nuestros programas de rehabilitación. Y bueno, para terminar, ya que tienen tiempo, beneficios del modelo: mejoras en la salud, reducción de internaciones y complicaciones, optimización de recursos, eficiencia en el uso de recursos hospitalarios, satisfacción del paciente, no es menor esto, la mejora en la calidad de vida y la satisfacción del paciente. ¿Qué apoya estos beneficios? Bueno, primero, esto también está sacado del censo de la FAC del año 2022. Lo voy a leer, dice que en la actualidad los programas de rehabilitación cardíaca tienen indicación clase 1, nivel de evidencia A. O sea, no hay duda de que hay que indicarlos. Es por los prestigiosos American College of Cardiology, American Heart Association, y son recomendados por el Instituto Nacional de Salud y Excelencia Clínica en Europa. O sea, hay que indicar los programas de rehabilitación cardíaca. También hay estudios que se hicieron en Chile y en Colombia, lamentablemente en nuestro país no tiene, de costo-efectividad, donde se ha visto que para los pacientes que entran al programa de rehabilitación cardíaca, no solamente que ganan años de vida, o sea, disminuye los años de muerte prematuros, sino que ganan años de vida e incluso hay un ahorro en el gasto de salud. Así que bueno, ahí termina mi disertación y este es mi equipo en el instituto, el equipo que trabaja conmigo en el programa de rehabilitación cardíaca. Así, gracias por su atención. Bueno, muy bien, Natalia. Muy interesante tu presentación. Vamos a dar paso entonces, que estamos más o menos en tiempo, a los panelistas. Estamos con la doctora Paula Caminos de Santa Fe, que ella es especialista en cardiología y trabaja como rehabilitadora en el Centro de Rehabilitación Cardiovascular, doctor Esteban Laureano Maradona de Santa Fe Capital. Y ahí lo veo que está Federico. ¿Qué tal, Federico? No te había visto.
que es ¿Qué tal? Buenas licenciado noches. en enfermería de la ciudad de Corrientes, trabaja también, es enfermero de planta del Centro de Vida y coordinador general del área de rehabilitación cardiovascular del Centro de Vida del doctor, nuestro amigo Alejandro Amarilla, allá en Corrientes. Así que los dejo a los dos, vamos a empezar por las damas. Si estás de acuerdo, Federico, Exacto. que Paula haga un Sí, sí. comentario, alguna pregunta. Eh, ahí estás, Paula. Bueno, primero felicitar a todos mis compañeros por sus exposiciones y agradecida por esta invitación. Y bueno, muy interesante todo lo que han planteado. La verdad que el equipo multidisciplinario que se plantea en las diferentes charlas es muy interesante, pero en la realidad muchas veces por costos es bastante dificultoso. En la actualidad, como me encuentro trabajando en centros y he tenido varias experiencias, me pasa de que muchas veces hay que pedir interconsultas con la nutricionista, con los distintos médicos, endocrinólogos y demás, porque los costos en sí no dan para que el mismo servicio o modalidad de obras sociales que lo cubre esté cubierto por el mismo sistema, o hacer charlas y talleres que me parece muy interesante. Y a modo de pregunta, dejo preguntas abiertas, pero por ahí van más dirigidas a una Marcela, que por ahí preguntarte en los casos, por ejemplo, de la planificación. ¿Cómo planifican ustedes? ¿Cada cuánto van progresando los pacientes? Porque es muy importante ir evaluando y progresando al paciente. Si lo dan por patología, si lo hacen en forma general, y si combinan distintos tipos de pacientes con clases funcionales, o bien ingresan a todos en un mismo horario, por ejemplo, y los van adaptando particularmente. Esa es una de mis preguntas, y la otra sería más bien dirigida a la parte nutricional y a la parte de cambio de estilos de vida, más que nada a Cintia y a Nati. De preguntar si suplementan a sus pacientes, en este caso con otras cosas como hoy escuchamos mucho, vitamina D, magnesio, zinc, etcétera, omega 3, por ejemplo, en su experiencia y cómo lo viven a eso. Gracias. Marcela, Ahí estamos. Bueno, dale. Paula, para responderte, la experiencia que yo tengo es en el Hospital Italiano de Rosario, con el doctor San Damaso. Ahí se involucraban a todos y se dividían en la misma clase los que iban cardioconectados a los que no, ¿sí? Trabajaba una kinesióloga y estaba yo colaborando, ¿no? En lo que me correspondía en tiempo de práctica, pues una práctica mía, una pasantía que hice en el hospital. Eh, y después, en cuanto a la evaluación, la adaptación del ejercicio físico se hace a la tercera semana, ¿sí? Todo cuerpo hace adaptación ahí. Ahí viene un incremento de la carga y el retesteo se podría dar a los 3 meses. Sería la condición ideal. Ideal, hablemos de algo ideal, ¿no? Del retesteo. Pero a las 3 semanas el cuerpo hace adaptación. Ahí viene un incremento de la carga, ¿sí? Para ir compensando. Yo digo que todo ser humano entrena. Aún la gente grande de tercera edad está entrenando porque la actividad física lo que hace es mejorar las capacidades físicas, condicionales y coordinativas, ¿sí? Las condicionales son la resistencia aeróbica, la de fuerza, la flexibilidad. Después tenemos las coordinativas, que va el equilibrio, la movilidad articular, la coordinación, lo vestibular, que acá el equilibrio en la tercera edad hay que prestar mucha atención, ¿sí? Y hay una mejora increíble cuando se entrena el equilibrio, porque eso le va a dar seguridad en las actividades físicas que se armen, el circuito, porque después está la modalidad de intermitente, y trabajar en circuito implica por ahí incrementar un poquito la velocidad. Entonces, si no tenemos el alumno en las condiciones básicas de equilibrio, no podemos avanzar. Entonces, bueno, cerrando a tu pregunta, es amplio todo, pero en condiciones ideales retestear cada 3 meses.
Cintia, por favor, te pido una respuesta lo más corta posible en honor al tiempo, Sí, acerca bueno, yo como de hablamos antes, suplementos. Alejandro, te digo que acá en Mendoza no hay un centro de rehabilitación cardiovascular, yo tengo mi consultorio particular y lo que hago es, recibo todo el tiempo derivaciones de médicos cirujanos cardiovasculares y hemodinamistas y bueno, y por supuesto luego de o sea, de la prevención primaria, claramente trabajamos sobre la causa, la prevención secundaria sobre la enfermedad y en la prevención terciaria ya trabajamos en la parte de rehabilitación. Entonces, respondiendo a lo que preguntaba Paula, en mi caso particular, yo antes de dar una suplementación, lo primero que hago es conectarme con el médico y ver el dosaje que le pidió en la analítica, en la clínica, y en base a eso hago la cobertura de lo que le falta. Pero para mí siempre la solución está en los alimentos y no en la suplementación, a menos que sean personas mayores de 70 años, que por ahí me cuesta bastante llegar a los requerimientos básicos de algunos macro o micro, perdón, de algunos micronutrientes más que macro. Pero bueno, eso es lo que yo hago puntualmente. Bueno, en mi caso, para responder, en mi centro contamos con nutricionista. La nutricionista da talleres, en los talleres trabajamos temas amplios. Yo le doy mucha bolilla a lo que es la microbiota, las distintas dietas como la mediterránea, la DASH, y nos enfocamos más que nada en esos temas. Después, si hay un paciente con alguna carencia de algo, vitamina D o vitamina B2 o lo que fuere, se le da, pero solamente en casos especiales. Bueno, Muchas perfecto, gracias. gracias Natalia. Federico, Hola, tu ¿sí? pregunta. ¿Me escuchan? Perfecto, ¿Me escuchan? Bien, perfecto. buenas no- buenas noches. Bueno, quiero felicitar a todos los disertantes por esta charla muy, muy importante. Gracias a Dios, acá en Corriente tenemos un muy buen centro de rehabilitación, contamos con un grupo humano excelente, también tenemos un nutricionista que se encarga de esa parte del plan de alimentación de los pacientes ambulatorios y un departamento de psicología. Eh, Mis dos preguntitas para no explayar tanto con el tiempo. Uno es a mi colega, el licenciado Maximiliano. ¿Cuál es el rol principal del licenciado cuando el paciente está en la primera etapa de una rehabilitación, en sus primeros comienzos, cuando ingresa al programa de rehabilitación y es presentado por el equipo? ¿Cuál es la importancia que el enfermero asume en ese rol, en ese primer contacto con el paciente cuando entra al programa? Y la otra la dejo como en general, si bien lo disertante, sobre todo creo que la doctora o Natalia, lo último habló de la parte psicológica. Estábamos saliendo de una pandemia, entonces como que ciertos centros de rehabilitación se tuvieron que armar de nuevo o reestructurar de nuevo todo el programa. ¿Cómo impactó eso al equipo de salud con ese equipo de pacientes que están otra vez metidos en el programa de rehabilitación, saliendo de una pandemia, obviamente? Esas dos más que nada. Maximiliano, Bueno, muchas gracias por la pregunta, licenciado. Y justamente hablar más que nada de la capacidad y las especializaciones de la enfermería. Por ahí hacer la diferencia entre lo que son competencias específicas de enfermería e incumbencias. Por ahí lo describí yo en mi parte de la charla que el enfermero especialista debe estar conociendo varias áreas y hacer no solamente el apoyo psicológico, emocional, complementando al profesional que le corresponde, sino también estar atentos a lo que sería, lo que hacemos generalmente es ver la historia clínica del paciente, ver los antecedentes, los estudios complementarios y verificar esas pautas de alarma, estar siempre atentos a lo que encontramos obviamente en los estudios y a lo que va refiriendo el paciente a medida que se presenta. Hacemos esa pequeña entrevista para valorar eso. Y bueno, y más que nada incentivar a mis colegas que nos están escuchando que continúen, obviamente, profundizando sus conocimientos y aumentando su realización académica para poder seguir aportando desde enfermería a este valioso grupo multidisciplinario. Bien, Nati, no sé gracias. si querés dentro de tu respuesta, querés mostrar Sí, unos 10 segundos lo que se hizo durante la pandemia. y justamente estaba pensando eso que Federico me dio pie, o sea, no estaba planificado la pregunta de él de este tema, pero me dio pie. Voy a mostrar un videito
porque los pacientes en los programas de rehabilitación no solamente van a cuidar su corazón, sino que también van a socializar. Entonces fue un momento muy duro para ellos, donde los centros estuvieron cerrados. Y bueno, y ahí donde la telerehabilitación ayudó mucho. Yo voy a pasar un videito cortito, unos 15 segundos, y le voy a dar pie al doctor Alejandro, que él explique cómo aplicó la telerehabilitación, qué experiencia tuvo y qué le dijeron sus pacientes. ¿Querés, Ale? Dale. ¿Se ve? No, ¿No? A no, ver. no. Ahora voy a compartir pantalla. Me faltó compartir pantalla. A ver si Jorge... Acá. Ahí. eh, Ahí está. ahí está empezando. Ahí está. Bien. ¿Se ve completo? Sí, sí, perfecto. Bueno, brevemente les comento. Esta paciente tiene una insuficiencia cardíaca y esta otra era una paciente nueva. Nosotros no queríamos incorporar a distancia pacientes nuevos, pero bueno, el médico de cabecera nos insistió mucho y comenzó. En realidad fue una práctica muy interesante. Nosotros lo hicimos más que nada como para no perder, que los pacientes no pierdan el contacto con sus compañeros, no perder el espíritu de grupo. Y realmente fue algo muy seguro, le dimos todas las pautas de alarma y nos aseguramos que tuvieran asistencia a domicilio y todas las cuestiones que hacen a la seguridad. Pero bueno, lo hicimos más que nada como un favor hacia los pacientes, no como una práctica establecida, dado que por cuestiones legales no podíamos nosotros salir, por más que estuviéramos en pandemia, no podíamos salir a hacer esta rehabilitación cardíaca, que no hay normativa. Al momento, aún hoy no hay normativa, más allá que no es algo nuevo. Pero la experiencia fue muy buena, la verdad que fue muy buena, sobre todo para mantener unidos a los pacientes que obviamente tuvieron un impacto muy grande, como nos impactó a todos, incluso hasta los que pensamos que no nos iba a impactar la pandemia, de alguna manera u otra nos impactó, nos cambió un poco la cabeza. Lamentablemente, yo creo que socialmente bastante para mal, en vez de hacernos más solidarios a la sociedad en general, ¿no? Se complicó la situación, pero bueno, afortunadamente ya hemos salido y la rehabilitación cardíaca se ayornó en alguna medida y nos dio esa posibilidad. Tenemos algunas preguntas. No sé, Nati, si querés ampliar algo. Ahí se escucha. No, tal cual. Yo creo que a nosotros como comité nos unió mucho el grupo de WhatsApp y todos contábamos nuestras experiencias y lo que sí lamentábamos mucho es esto, que la gente se haya quedado muy quieta. Y eso fue tremendo. Pero bueno, gracias a Dios, después pudimos retomar de a poquito, con pocos pacientes, y bueno, hoy en día creo que ya estamos todos en la normalidad y realmente es muy lindo trabajar en los programas de rehabilitación. Así que bueno, esperemos que no se corte más. Ahí tenemos una Bien. pregunta de Gustavo que dice, quería preguntar a la doctora Natalia Salcedo si la edad de las arterias tiene algún estudio que permite cuantificarla y qué implicancia tiene esto en la evaluación del paciente. Bueno, Natalia. sí, hoy en día se está usando lo que es la velocidad de onda de pulso para evaluar la edad de las arterias. Cuando la velocidad de onda de pulso es alta, hay arterias envejecidas es igual a riesgo cardiovascular. Si bien el valor, si las arterias son más rígidas o no, no impacta en la estratificación de riesgo de un paciente de alto riesgo y bajo riesgo en el programa de rehabilitación, sí es un signo de algo que hay que corregir. Y el programa de rehabilitación cardíaca ayuda a corregir, a mejorar esa rigidez arterial con estilo de vida, medicación, actividad física, y bueno, obviamente eso va a impactar en la presión y en la salud cardiovascular. Bueno, tenemos una última pregunta porque estamos medio cortos de tiempo, de Natacha González, la doctora González de San Juan, nuestra expresidenta, que nos dice: buenas tardes, felicitaciones a los disertantes. Quería preguntar cómo realizan la comunicación interdisciplinaria entre los profesionales, cada cuánto y en qué momento.
No sé, Nati, si querés contestarla vos, Paula, o lo contesto yo como ustedes quieran. Bueno, lo mío No, no, cortito, nosotros la verdad estamos muy comunicados, siempre hacemos reuniones, a veces reuniones con el equipo de kinesiólogo y profe por un lado, por temas específicos, después reuniones en general, depende, bueno, también nuestro instituto tenemos distintos programas, entonces, bueno, vamos como sectorizando, pero sí, la comunicación es fundamental y la motivación para el equipo de profesionales que trabaja también. la rehabilitación cardíaca es una práctica interdisciplinaria y lo ideal es lograr hacer una práctica intradisciplinaria, es decir, que todas las distintas disciplinas trabajen dentro de un programa de rehabilitación cardíaca, por lo cual la comunicación es permanente. Lamentablemente, por cuestiones económicas, a veces es muy difícil tener un centro de rehabilitación cardíaca con un psicólogo, una nutricionista, un profesor de educación física, un kinesiólogo, un enfermero, por una cuestión administrativa y económica, ¿no? En los hospitales públicos o en los hospitales, lugares grandes, es como más fácil hacerlo, pero en privado es casi un imposible. Como estamos cortos de tiempo, para ir terminando, simplemente les agradezco a todos la participación, fue muy interesante, estamos agradecidos que se hayan prestado su tiempo para comentar su expertise en esta apasionante práctica que es, y a veces no bien valorada, rehabilitación cardiovascular. Y les dejo una breve reflexión que se me acaba de ocurrir, y que tal vez pueda ser el tema de conversación para un próximo webinar, ¿no es cierto? El planteo es si el término, la denominación rehabilitación cardiovascular hoy por hoy debería seguir existiendo. Habida cuenta de que la rehabilitación cardíaca ya tiene muchos años de evolución y comienza en la década del 60, donde todo se curaba con cama, donde un infarto por ahí estaba 3 meses en cama, y eso mismo, no solo el infarto, sino que también la estancia en cama deterioraba al paciente. Hoy por hoy vemos un paciente más joven, con un síndrome coronario agudo, que va, le ponen un stent, sale, a las 48 horas está en su casa y no tiene ninguna discapacidad física. Por lo tanto, decir rehabilitación parece ser poco, sobre todo cuando sabemos nosotros que a partir de esta práctica, la rehabilitación cardiovascular integral, que podemos intervenir sobre dos factores fisiopatológicos fundamentales que no son solo patrimonio de la génesis de la enfermedad coronaria, la principal causa de muerte en el mundo, sino que también da origen a la diabetes, a la hipertensión, incluso a ciertos tipos de cáncer, del Alzheimer y otras cosas más, es la intervención directa sobre los procesos inflamatorios de bajo nivel. Y también, relacionado con lo que te preguntaron, Natalia, sobre la senescencia celular, sobre el envejecimiento celular. Esos dos aspectos en donde la rehabilitación cardíaca, y fíjense que yo digo rehabilitación cardíaca y no digo ejercicio físico, sino que hablo de rehabilitación cardíaca involucrándolos a todos ustedes, tiene una intervención directa trabajando sobre todos esos mecanismos inflamatorios que nos enferman. Estabilizar esa inflamación, estimular la liberación de esas proteínas antisenescentes, esas telomerasas que protegen la salud de los cromosomas, estabilizan la placa e incluso podríamos empezar a hablar, a la luz de los conocimientos últimos, de cierto grado de regresión. Por lo tanto, la palabra rehabilitación me parece a mí que ya está quedando vieja y tendríamos que pensar que nuestra intervención es mucho más que una rehabilitación física, sino que involucra un tratamiento profundo, fino y fisiopatológico sobre las causas iniciales de las enfermedades cardiovasculares y de otras, como bien comentó Natalia, la cardiooncología, que también no solo para los pacientes con toxicidad por los fármacos antineoplásicos, sino también para actuar sobre los procesos inflamatorios que complican la situación oncológica de los pacientes. Así que utilizar esta estructura ya está armada, ya de esto viene de hace varios años, también es un desafío que nos involucra a nosotros de aquí para adelante. Así que hay que seguir batallando, remando y pegándole para adelante. Y el comité lo hace con excelencia, así que estamos felices por eso. Bueno, les agradezco a todos. Nos vemos entonces en el próximo webinar. Muchas gracias y damos por terminado este contacto. Gracias a todos. Gracias, Ale. Gracias. Gracias a todos. Buenas Gracias. noches. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias, Buenas colega. noches. Nos vemos. Buenas abrazo. noches.